Arrancando, si les parece. Eh, Ante todo, me gustaría agradecerles la presencia. Mi nombre es Sebastián Bravo, yo soy CEO y fundador de Newbie Crew. Newbie Crew es una compañía de tecnología, principalmente de desarrollo de software, data, inteligencia artificial. Nos dedicamos a trabajar fuerte con clientes, brindándoles servicio, capacidad de desarrollo, capacidad productiva, en músculo, digamos, en tecnología, pero también grupos, equipos armados con capacidad medio plug and play hacia los negocios. Solemos tener relaciones win-win y relaciones a largo plazo con nuestros clientes, no con ellos, y eso nos ha permitido. Y de la mano de eso también tenemos una pata muy fuerte hacia lo que es un modelo de formación continua e invertir en las personas con las que trabajamos. Eh, y bueno, lo que estamos, todo este modelo de divulgación tiene que ver con ayudar un poco al ecosistema local y ayudar a las compañías a abordar y animarse a, a, a sacarle jugo a lo que es lo que yo creo que puede ser una nueva revolución industrial. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito con el webinar. Eh, bueno, hoy vamos a tratar el tema de lo que son las herramientas que nos pueden ser útiles para generar. Empecemos más o menos con la idea de ponernos a tiro más o menos con qué nos referimos por agente. Aquellos que están al tanto con lo que es inteligencia artificial, vienen seguramente jugando un poquito con ChatGPT, haciendo trabajando vía API con algunas aplicaciones, ¿sí? Están viendo lo que está pasando también en el ecosistema de lo que es generación de imágenes, esto que viene pasando este último año con lo que tiene que ver con IAs generativas, y este ecosistema viene explotando hace bastante y vienen habiendo muchísimas. Ahora, gran parte de lo que venimos viendo en la escala, digamos, más accesible, vemos que todavía no se puede, no hay un reflejo concreto en aplicaciones y cosas bajadas a negocios fuera de lo que las grandes compañías están haciendo sobre sí mismas o están planificando. Entonces lo que buscamos es un poquito entender lo que pasa en el ecosistema, lo que se está dando con los grandes avances que surgen con las empresas más grandes, los servicios que ponen a disposición y lo que surge también con el ecosistema open source y las soluciones que se van. Entonces, entendiendo un poquito de lo que el concepto de la IA, vamos a bajar un poquito más a lo que es lo que es modelo de lenguaje. Lo que entendemos es que una IA básicamente es un motor probabilístico que es capaz de detectar cuál es el próximo token de una frase. Entonces nosotros podemos decirle, eh, el lobo comió, y la IA va a entender que la próxima palabra será carne, por ejemplo, o comida, ¿sí? Aquella palabra que mayor sentido tenga en el contexto que sea. Sumado a eso, los modelos instruccionales permiten que uno tenga una capacidad más conversacional con este modelo generativo, eh, y nos ayuda a tener mejores interacciones. Ahora, hasta ahora lo que venimos viendo es esto, chats y capacidad de hablar directamente con las IAs o implementarlo por API, y empieza a surgir una nueva disciplina que es el prompt engineering. El prompt engineering nos permite hacer prompts, hacer solicitudes a la IA, pero con una finalidad específica. Quiero que me respondas de una manera en concreto, no te excedas con un exceso de texto, formatealo de cierta manera, toma un rol como que fueras un experto y estamos aprendiendo a familiarizarnos con las alucinaciones, con los desvíos en las conversaciones. Eh, Ahora, todo esto tiene un alto valor para lo que son aplicativos, para la gente que venimos de software. Las IAs tienen mucha capacidad de poder procesar información no estructurada. Como mínimo, eso es un valor enorme. Acostumbrados a los que trabajamos con software, trabajamos con bases de datos y con información estructurada, los modelos de lenguaje nos abren las puertas para empezar a trabajar con otro tipo de información. Ahora, eso es puramente lo que el modelo de lenguaje hace. ¿Cómo esto lo bajamos a un aplicativo, una aplicación? Y acá es donde empieza a surgir la palabra agente. Los agentes son principalmente un modelo de arquitectura que hemos hablado en webinars anteriores, en los que eh, un agente tiene la capacidad de recibir un estímulo, procesar, tomar una decisión al respecto y ejecutar algún tipo de acción. Dentro de este paradigma, dentro de esta abstracción, se abren muchísimas alternativas, ¿sí? Eh, entonces, lo que empezamos a ver es que, bueno, dentro de ese estímulo puede venir mediante la integración con otras herramientas, integrarme con
la llegada de un correo, los mensajes que me llegan a Discord, o el estímulo puede venir de múltiples lugares. La acción puede ser múltiples acciones que tengan que ver con enviar un correo, hacer un resumen, generar un PDF, y en el medio el agente puede tener una capacidad ahora mucho más sofisticada a partir de la implementación de modelos, como mínimo de modelos de lenguaje. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a hacer la diferencia entre lo que es el modelo de lenguaje, el agente que lo utiliza y la capacidad de integrarse que hay generalmente a este componente, vamos a decir, tools o herramientas. El agente hace uso de herramientas para interactuar con su ambiente a partir, y el que toma la decisión, la lógica, es mucho más sofisticada a partir del uso de, por ejemplo, modelos de lenguaje. ¿Dónde pueden ser útiles los agentes en este caso? Y los agentes pueden ser útiles para tareas repetitivas, quiero tener un resumen de lo que pasa en cierto tópico de Twitter regularmente, quiero armar una respuesta automática customizada para cierto trato profesional, quiero armar una herramienta conversacional para manejar cierto flujo de negocios, quiero poder integrar información como viene llegando de correos y integrarla directamente en un CRM, ponerla en un Excel, subirla a una base de datos. Me permite agarrar información que normalmente no estaría estructurada y poder efectivamente interpretarla y tomar acción al respecto. Y entonces esta clase de herramientas puede traer soluciones como son poder resolver tareas repetitivas, poder manejar grandes volúmenes de información, recorrerme todo Twitter, identificarme ciertos patrones. Y el agente, a medida que se va sofisticando, empieza a tener cierta capacidad de autogestión. Yo puedo empezar a armar pequeños agentes que me traen ciertas soluciones que me facilitan mi día a día. Y no solamente para los individuos, sino también para las organizaciones. Acá entonces un poquito vamos a ver, cuando hablamos de los agentes inteligentes y todo lo que venimos diciendo, la definición del agente inteligente que hablábamos recién tiene que ver también cuál es el propósito. El propósito es justamente tener cierta capacidad de autonomía para hacer ciertas acciones, ¿sí? Como veníamos diciendo, capacidad de integrarse con escuchar y interactuar con el ambiente, por ejemplo, y quiero escuchar lo que pasa en una red social, y tomar algún tipo de acción al respecto, ¿sí? Entonces empezamos a ver que bajo ese concepto el estímulo podrían ser muchísimas cosas, no tiene que ser necesariamente algo que pasa en la red social, puede ser una conversación, puede ser un chat, puede ser una respuesta automática en un correo, puede ser algún evento o algún trigger de algún aplicativo, ¿sí? Entonces empieza a abrirse un enorme universo de posibilidades, ¿sí? A nivel empresas, en esta misma línea después empiezan a surgir muchas arquitecturas, la capacidad de interactuar con bases de conocimiento. Yo puedo tener un montón de documentación en PDF de proyectos o en texto o en diferentes formatos de documentos que yo podría perfectamente integrarlo a la gente y poder tener una interacción, un asistente que me permite interactuar con una base de conocimiento. Imaginemos, llevándolo al extremo, que tengamos la capacidad de poner gran parte de la documentación legislativa de alguna ley o un programa en particular. Y no necesariamente tener que leerla, sino sencillamente ir preguntándole por chat para ir teniendo una capacidad de entenderla mucho más rápido. Hay proyectos similares que hacen esto, como Site, que Site trabaja sobre papers de inteligencia artificial y justamente eh, lo que busca es armar un chat que permita entender mejor lo que pasa en esos papers. Y en las organizaciones esto tiene muchísimo valor, sean proyectos, documentación en común, documentación de ciertos proyectos, políticas que se quieran implementar, espacios de soporte, capacidad inclusive de interactuar y armar un sistema moderador de la información en un grupo de personas. Esto se hace bastante rico en ese aspecto. Y estamos hablando puramente de la capa de agentes que interactúan con información. Ya venimos hablando también la versatilidad que surge hacia trabajar con estímulos concretos que le permiten a la gente tomar decisiones, por ejemplo, de facilitar el procesamiento de eventos para subir para acrecentar mi base de clientes en base a lo que llega a mi correo. Entendiendo un poquito entonces todo este panorama, lo amplio que son las soluciones, vamos a ver un poquito ¿con qué herramientas contamos hoy?
¿sí? Hoy por hoy, si nosotros nos empezamos a meter en el universo de los agentes, vamos a encontrar que muchos approaches con los que trabajar, algunas cosas son más accesibles, están más al alcance de la persona con no tanto conocimiento técnico. No existe el caso en el que haya cero conocimiento técnico, porque gran parte de las soluciones van a tener que, como mínimo, implicar que uno sea capaz de expresar con palabras lo que quiere hacer en el formato que para lo que un agente de lenguaje será un prompt, ¿sí? Pero hoy por hoy nos encontramos con, a la derecha de la presentación están viendo un poquito la parte que tiene que ver con interfaces visuales. Hay frameworks como Flowwise o herramientas o plataformas como SuperAgent o SuperAgi que permiten que uno pueda armar un agente con una herramienta gráfica, ¿sí? Entonces yo puedo crear el agente, insertarle una herramienta para buscar en Google, una herramienta para integrarse con mi correo o una herramienta para integrarse con Slack y decirle a esa gente, quiero que ejecutes una tarea de estas características. En el caso de Flowwise, se pueden armar agentes tradicionales, que son los que les estamos contando, pero en el caso, por ejemplo, de SuperAgent y SuperAgi, son plataformas más orientadas a lo que son agentes autónomos. En un rato vamos a entrar un poquito de profundidad. Los agentes autónomos tienen una característica especial que nos permite que yo les puedo dar un objetivo, una misión de lo que yo quiero hacer. Y la gente tiene cierta capacidad de autogestionarse y hacer uso de las herramientas que yo le haya dado permiso para que utilice, para esa autogestión efectivamente ir resolviendo el problema que le pedí. El control que tengo sobre un agente autónomo es darle permiso o no para usar ciertas herramientas, sujetar ciertas cosas, ¿sí? Eh, Siguiendo con la capa de lo que son las herramientas a utilizar, también tenemos la capacidad del código en sí mismo, la capacidad de codear un agente. Y en este caso lo que encontramos hay ciertos frameworks que lo hacen más accesible. Frameworks como AutoGen, ¿sí? Este framework fue recientemente muy conocido, es un proyecto de Microsoft que permite tener el concepto de cuando nosotros hacemos un prompt donde decimos quiero que te comportes como un ingeniero aeroespacial. Bueno, el concepto de AutoGen permite que uno pudiera tener múltiples personas virtuales, ¿sí? Un ingeniero aeroespacial, un ejecutivo de ventas, y que efectivamente armarles flujos conversacionales para que ellos puedan resolver un problema o tomar una acción al respecto. AutoGen va por el concepto de la interacción de múltiples agentes para poder dar soluciones. LangChain es un viejo clásico, ya hoy por hoy es una solución bastante establecida, es bastante versátil. LangChain permite trabajar con agentes tradicionales, con ejemplos más conversacionales. Tiene soluciones e integraciones en muchísimos LLMs, en servicios como son Here o OpenAI, como también integrarse con los modelos que podemos encontrar en Hugging Face, e inclusive integrarse con otros proveedores, inclusive integrar las propias librerías de Hugging Face para tener los modelos alojados en el propio agente, por ejemplo. En esta misma línea también vale la pena, por ejemplo, mencionar a Nemo. Nemo es un proyecto de NVIDIA, y Nemo nos permite, más específicamente me voy a concentrar en Nemo Warrails, porque el proyecto Nemo es bastante grande, pero Warrails en particular es un componente pensado para lo que son agentes conversacionales, con la capacidad de poder guiar y moderar la conversación que se va teniendo. Para todo lo que tenga que ver con agentes pensados para chats, es una herramienta bastante poderosa, bastante útil. Y por otro lado, ya nos metemos en lo que son herramientas mucho más poderosas, mucho más sofisticadas, como lo que es SageMaker o Alohai, por ejemplo. SageMaker es de Amazon, ¿sí? Es la herramienta de Amazon para resolver problemas que tengan que ver con, como mínimo, generación de agentes, pero resuelve muchísimos otros problemas como son armado de datasets, alojamiento de modelos, flujos de LMOps. El agente en sí es una solución más de una cosa mucho más amplia, pero en este caso sabemos que es una solución cloud privativa propia de una herramienta, de una plataforma como Amazon, que es bastante quizás más abarcativa, eh, y sí ahí requiere un conocimiento técnico, no solo de desarrollo, sino también un conocimiento de un experto en Amazon, eh, que no solo entienda de lo que es IA y los diferentes
las diferentes soluciones que se requieren, sino también de configuraciones de herramientas cloud. Eh, Importante entender que gran parte de lo que hablamos de agentes, generalmente la solución por defecto suele ser la integración vía API con un proveedor. Generalmente hablamos de OpenAI, hablamos de Cohere, empiezan a surgir ahora plataformas que dan servicios de modelos open source como, como API, entonces me permite de última no depender siempre de los proveedores de los modelos de lenguaje privados. Eh, y eso es en el caso de tener el alojamiento del modelo en un proveedor externo. Y básicamente mi agente es código que se integra por API. Pero por otro lado, el agente podría estar alojado localmente o podría yo pretender resolverlo con mi propia infraestructura. En ese caso, la especialidad de las inferencias es un universo en sí mismo, está creciendo muchísimo. Con lo que pasa con inteligencia artificial, uno de los grandes desafíos que pasa con inferencias es que hoy por hoy es muy costoso poner un gran modelo de lenguaje, suponiendo que estamos orientados a grandes modelos de lenguaje, requiere infraestructuras muy, muy grandes. Y gran parte de los trabajos en el universo open source es intentar buscar que esto sea cada vez más accesible. Pero bueno, todo lo que es inferencia se está trabajando, hay una oleada muy grande de muchos proyectos con lo que son nuevos chips para mejorar la eficiencia, nuevas plataformas de procesamiento, nuevos lenguajes que buscan trabajar con modelos mucho más eficientes a nivel de procesamiento, como por ejemplo Python, inclusive proyectos de empresas que arman operadores que permiten eficientizar las operaciones económicas, las operaciones matemáticas a nivel matrices, y todo esto con la idea de buscar que cada vez sea más eficiente, no solo a nivel consumo de energía y huella de carbono, sino también inclusive realmente lograr que sea mucho más accesible. O sea que hay un trabajo muy fuerte al respecto. O sea que todo lo que pasa en el mundo de las inferencias tiene un impacto muy claro en los agentes porque hoy por hoy la solución es depender de un proveedor y para ciertos casos eso va a ser inevitable, pero en el futuro no es la única opción. Ya en el inmediato no es la única opción, pero todavía es algo caro, tener la capacidad de alojar algo por sí mismo. Un poco volviendo a lo que veníamos hablando, ¿cuáles son las condiciones para poder poner en práctica lo que estamos hablando? Eh, Nosotros si queremos armar un agente propio, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿qué hardware vamos a necesitar? Normalmente vamos a tener que podemos ir a recurrir a las soluciones que son cloud, eh, y pensar, bueno, los servicios que pone a disposición, los computes que pone a disposición Amazon, tiene toda una línea dedicada a modelos que tengan que tenga que ver con procesamiento para grandes modelos de lenguaje, para modelos de inteligencia artificial, desde lo que son computes con capacidad de GPU e inclusive, lo que les cuento, nuevas alternativas que implican, por ejemplo, optimizar el consumo de energía. Azure está en la misma línea, Google está en la misma línea y los servicios cloud están en esa misma línea. Ahora, si yo quisiera entonces tener mi propio agente con capacidad propia de inferencia, una alternativa es alojarlo en un servidor cloud. Otra alternativa es, surgen hoy proveedores, como lo era en la misma línea de lo que eran los viejos proveedores de hosting, perfecto, pero son proveedores que hoy por hoy ofrecen servidores no cloud, no tienen la capacidad de ser alta disponibilidad, pero sí con la potencia necesaria para poder resolver estos problemas, hoy por hoy principalmente orientados a GPUs y TPUs. Eh, Empiezan a surgir proveedores de esa línea. Siempre estamos hablando de proveedores de Estados Unidos, Europa, generalmente estamos hablando de costos en dólares. Y por otro lado, la tercera alternativa sería directamente la posibilidad de tener hardware propio, en este caso ya son otras escalas y otros los que pueden tener soluciones a ese nivel, pero se está abriendo un juego en el que a medida que se van haciendo cosas más eficientes, empiezan a surgir oportunidades. Eh, y como hablamos, el tema de los servicios de as a service, que te pueden dar soluciones concretas, ¿sí? Que te pueden decir, bueno, yo te doy una solución como puede ser Dipintro, que te puedo dar modelos de lenguaje accesibles eh, por vía API. Eh, Después, con respecto al tema de lo que son los LLMs, sabemos que, bueno, si al momento que yo quiero armar un agente, tengo que tener en cuenta, ok,
¿Qué tipo de agente quiero hacer? Es un agente que va a depender de la utilización del lenguaje. Voy a tener que buscar modelos de lenguaje. Últimamente hay mucho desarrollo en lo que son agentes multimodales, modelos multimodales. Lo que ya me empieza a abrir la puerta a que ya podemos hacer agentes que sean capaces de interactuar con imágenes. Que yo le pueda dar una imagen, conversar al respecto o hacer conclusiones o inferencias de lo que puedo encontrar en una imagen. En este ejemplo hay, por ejemplo, aplicaciones en las que en base a la foto de lo que yo tengo en la heladera, hay aplicaciones que me pueden hablar del valor nutricional de las alternativas de cocina que puedo tener según una foto que yo pongo en la heladera. Es capaz de inferir qué tengo en mi heladera para ver cuáles son las mejores alternativas culinarias para el caso. Eh, Esto es elegir los modelos que vamos a usar y ahí tenemos que ver, por ejemplo, si necesitamos algo realmente multipropósito, como son los modelos fundacionales, o necesitamos algo quizás que puramente tenga cierta capacidad de manejar y entender documentación, y lo que tenemos es una limitación puramente del uso del lenguaje. Si necesitamos fine-tunear o no para adquirir cierta capacidad de hablar de cierta manera. Importantísimo el tema también del idioma, ¿sí? Hoy por hoy, si vamos a los modelos open source, no están tan resueltas las cuestiones multidioma. El inglés está muy desarrollado, hay muchísimo trabajo en China, ya, o sea que hay muchos trabajos eh, para lenguaje chino, por ejemplo, en Hugging Face, pero no hay tanto, por ejemplo, para el idioma español y no es exactamente el mercado al que más le está. Eh, Con respecto también a lo que tenga que ver a gente, es una pieza clave, es la capacidad de integraciones. Yo quiero armar mis herramientas, mis tools, para que me puedan dar soluciones integrándome contra, por ejemplo, Gmail, contra Discord, contra Slack, contra mi CRM. Hay muchísimas herramientas, integraciones necesarias. En esta línea, bueno, una vieja plataforma que hace un gran trabajo históricamente pensada para integraciones, como Zapier, está haciendo un trabajo muy fuerte también de empezar a utilizar agentes para que les permita justamente poner inteligencia en medio de las integraciones. Eh, y en esta línea también una cosa que tenemos que entender es, bueno, ¿cuáles son los tipos de agentes que podemos encontrar? ¿Sí? Principalmente el concepto de agente es abarcativo, pero fuera de la idea del agente que ante un estímulo ejecuta una acción, hace un rato también hablábamos de lo que son los agentes autónomos, que más allá de ejecutar una acción, que hace mucho más que ante un estímulo ejecutar una acción, ante un objetivo, planificar, ejecutar, replanificar y realmente llegar a cumplir el objetivo. Muchas de estas herramientas hoy por hoy no están extremadamente maduras y requieren maduración, pero cada vez se está más cerca de tener soluciones cada vez más eficientes. Eh, y también están lo que son agentes conversacionales. Una manera de interfaciar con la gente es yo le quiero hablar. Puedo hablarle verbalmente, puedo hablarle por texto. ¿Sí? Y ahí es donde nos metemos en las soluciones que tengan que ver con soluciones que puedan ser útiles en diferentes eh, estadios de comunicación con las personas dentro de las organizaciones. ¿Sí? Sí es importante tener en cuenta lo que tenga que ver con seguridad. Vamos a meternos concretamente, bueno, ni hablar cuando hablamos de integraciones, es importante tener claro con qué herramientas estamos trabajando, con qué librerías de software estamos trabajando y con qué modelos estamos trabajando. Porque, como todo, siempre existe la posibilidad de que haya un riesgo con la privacidad de la información. Eh, por ejemplo, si yo armo un agente que trabaja sobre mis correos y yo uso como modelo de lenguaje OpenAI, bueno, OpenAI hoy por hoy tiene bastantes cuestionamientos con respecto a la privacidad de la información. También hay que tener en cuenta también que con respecto a lo que es privacidad de la información, a veces ciertas empresas, debido a donde tienen alojados su infraestructura, tienen que cumplir legislaciones de ciertos países que no necesariamente ponen tanto énfasis en la privacidad. O sea que eso son cosas que a veces se tienen en cuenta. Y yendo más a un caso mucho más específico, los modelos, eh, las soluciones que tienen que ver eh, con RAG, con Retrieval Augmentation Generation, que tiene que ver con utilizar fuentes de información no estructuradas, PDFs, textos. Muchas compañías consideran eso información sensible. O sea, pueden encontrar muchísimo valor en esta clase de soluciones, pero es muy importante tener en cuenta cuál es la arquitectura que se va a usar porque no quieren exponer
a que se filtre esa información, ¿sí? Eh, en este, entonces, ¿qué tipo de aplicación puede tener esto? Bueno, claramente en el mundo empresarial, como veníamos hablando, todo lo que tenga que ver con modelos conversacionales puede ser muy útil en lo que tenga que ver con cuestiones comerciales, atención al cliente. Existen proyectos de agentes que se vienen trabajando muy fuerte, por ejemplo, dedicados a ventas, capacidad de integrarse con una base de datos, con el catálogo de productos, por ejemplo, eh, capacidad de integrarse con un calendario para armar citas, ¿sí? Eh, y, y también tienen la capacidad solamente, no solamente de trabajar con herramientas, sino inclusive de ser una solución para el grupo de trabajo en sí mismo. Por ejemplo, una single source of truth, mediante un agente que tenga capacidad de acceder a documentación, que sea como la referencia de esto es reduce el ruido en la comunicación si todos tenemos un único punto de consulta, ¿sí? Eso mejora muchísimo la eficiencia de los equipos. La automatización de tareas es un claro ejemplo que veníamos trabajando, la capacidad de automatizar las respuestas de correo, las integraciones con los CRMs, el tema de automatizar gran parte de las tareas que pueden tener que ver, por ejemplo, con publicaciones en comunidades, redes sociales, armado de publicaciones. Eh, y bueno, también lo que tiene que ver con lo que es productos y servicios cuando hablamos de múltiples plataformas, como son IA aplicada a plataformas de diseño como es Canva, plataforma o Figma como una herramienta que te permite muchos, hoy por hoy, plugins hacia Figma que permiten hasta en algunos casos, quizás habría que ver qué tan eficientemente, permite bajar a código los diseños armados. Eh, y todas estas cosas son en sí son desarrollos mediante diferentes componentes con base de IA. Ahora el agente en sí mismo es lo que nos permite a nosotros concretamente armar el agente, armar el asistente que necesitamos para nosotros o para nuestro negocio. Con respecto a, con respecto a lo que es mercado, hoy por hoy tecnológicamente los proyectos de agentes se viene trabajándose mucho, pero todavía no se encuentran soluciones que realmente sean tan sólidas, principalmente en lo que tiene que ver con modelos de lenguaje. Proyectos como Nemo, gran parte de los frameworks que hablamos, tienen capas dedicadas concretamente a lo que es el control y al fact-checking para evitar alucinaciones. Vamos específicamente hablando de lo que son integraciones con modelos de lenguaje. Eh, Hay a veces cuestiones de performance, hoy por hoy los modelos a veces no son tan rápidos, por ejemplo, en soluciones conversacionales, o tardan en procesar grandes volúmenes de información. Tenemos todavía los límites contextuales, no podemos trabajar con volúmenes de documentación tan grandes todavía, pero son cosas que poco a poco, cada vez, todo el tiempo hay soluciones nuevas y es muy vertiginoso el avance que está teniendo. Eh, en estas últimas semanas surgieron proyectos que hablaban justamente de alternativas de arquitectura que reclamaban la capacidad de poder tener contextos infinitos, lo cual todo lo que son los agentes de base de conocimientos es fundamental. Eh, es importante tener en cuenta el tema de también lo que veníamos hablando, lo que tenga que ver con ética. Esto tiene que ver, cruza todo lo que es esta industria de inteligencia artificial. Eh, Hoy por hoy no hay regulación con IA, pero sí hay muchísimas iniciativas que dan a entender los lineamientos de qué se le pide, de qué se le va a pedir a la industria. Entre tantas cosas, se le va a pedir cierta garantía de seguridad, se le va a pedir cierta garantía de observabilidad, es decir, que no sea un modelo, una caja negra, y también inclusive para lo que son modelos generativos de ciertos contenidos, se está evaluando mucho la capacidad de poder identificarlos con claridad, que el usuario pueda, que las personas comunes puedan identificar si esta imagen fue hecha por un diseñador o si esta imagen fue hecha por una IA. De la misma manera que lo hacemos con los retoques fotográficos, por ejemplo, con Photoshop. ¿Sí? Y una cosa que es importante también tener en cuenta es que la manera de trabajar, la utilización de asistentes, la manera de trabajar con herramientas de este estilo, eh, trae
muchísimos cambios en nuestra cultura de trabajo, en nuestra manera de integrarnos con diferentes equipos, con diferentes maneras de comunicarnos, diferentes maneras de interactuar. Hay muchos profesionales que hoy por hoy están armando como diferentes procesos o diferentes soluciones que podrían cambiar la manera en la que nosotros, por ejemplo, trabajamos. Esto, hoy por hoy, siempre vamos a ver que hay un frente mucho más evolucionado en lo que es la industria del desarrollo de software, donde son early adopters claros de estas tecnologías y empiezan a verse propuestas de cómo podemos trabajar con un asistente de código, de qué manera lo integro a mi flujo de trabajo, Importante lo que decimos siempre, gran parte de las soluciones de IA no son autónomas, implican una interacción, un ida y vuelta con las personas, son asistentes. Entonces, esto requiere que va a cambiar nuestra manera de trabajar. Y bueno, hoy por hoy inclusive existen, dentro de lo que son las industrias corporativas, existen facilitadores que permiten trabajar sobre la adopción de nuevos procesos. Una compañía que cambia sus procesos también suele armar todo un plan de cómo ejecuto el cambio de este proceso y facilito la adopción dentro de mi compañía. Con lo que es soluciones de inteligencia artificial, es clarísimo que esto va a ser muy, muy necesario. Y ya las estructuras de trabajo que hacen esta clase, que llevan estas soluciones a las compañías, mal que mal están resueltas. En gran parte lo que tiene que ver con lo que es transformación digital, los procesos de transformación digital son reaplicables a este caso. Bien, esto es más o menos un pequeño resumen de lo que podemos hacer con agentes, las herramientas que podemos utilizar, el impacto que puede tener nuestra manera de trabajar y las múltiples soluciones que pueden abrirse que se abre la puerta para para, para las empresas, para las soluciones personales, para los asistentes, para las pequeñas pymes, ¿sí? Eh, y bueno, y el trabajo tan fuerte que se está haciendo y el desarrollo tan fuerte que se está haciendo para poder lograr para poder lograr que la industria evolucione, para que cada vez esto sea más accesible. Así que bueno, de a poco vamos a estar dándonos cuenta que esto de a poquito forma más parte de nuestra vida y que nuestra manera de trabajar, nuestra manera de interactuar, nuestra manera de hacer uso de estas herramientas va a cambiar. Les agradezco mucho la atención. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganme cualquier consulta que los pueda ayudar. Dejo este espacio liberado para que me cuenten cualquier duda que tengan. Mientras tanto, bueno, más que nada para no dejar el silencio, pero por favor, abran micrófono si quieren hacer alguna consulta o escriban por chat. Eh, Mientras tanto, bueno, como les cuento, nosotros en Newbit Crew trabajamos muy fuerte sobre nuestros productos hoy por hoy con base de inteligencia artificial y nuestra capa de consultoría. Eh, Estamos evolucionando para poder armar nuestras propias plataformas. De hecho, estamos trabajando sobre plataformas para generación de agentes. De a poquito vamos evolucionando un proyecto muy interesante, basándonos en mucho de lo que pasa en la comunidad. Y uno de los desafíos más importantes tiene que ver justamente con lo que es el ecosistema en castellano, en español, eh, porque no tiene hoy por hoy en los modelos de lenguaje tanta presencia y eso es algo que realmente puede ser un bloqueante o por lo menos un obstáculo. Así que bueno, se requiere una presencia mucho más fuerte en esta industria, por lo menos en lo que son modelos de lenguaje, para lo que es asegurarse que cada idioma tenga una presencia fuerte, soluciones que puedan efectivamente ser accesibles para la población que habla ese idioma. Y bueno, es parte de un poco de los desafíos que estamos encarando con IBICRU. Y bueno, les agradezco muchísimo el tiempo, les agradezco muchísimo la atención. Como saben, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, esta charla la van a encontrar en el canal. Hacemos webinars todos los meses. Y bueno, los espero el mes que viene. Muchas gracias por su atención y bueno, que tengan un muy, muy lindo día.